protagonistas. Edu Andino te invita a participar de la entrevista del día. Hoy con... Queremos agradecer la presencia vía telefónica de Nicolás Vega, el gerente de la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha, ABNA, para conversar acerca de lo que fue el Congreso Nacional Conjunto de las Ramas de Fútbol Aficionado y Profesional. Nicolás, Edu Andino le saluda, gracias por aceptar esta entrevista, charlar unos minutos. Cuéntenos un poquito cuáles son sus sensaciones después de este Congreso, cuáles son los puntos que usted le gustaría resaltar del mismo. Buenas noches. Buenas noches, Eddie, muchas gracias. Bueno, la verdad... creo que todos quedamos muy contentos después de casi 3 años de trabajo en la Comisión de Reforma al Estatuto a la que pertenecí. Hoy el Congreso ratificó los artículos, se hicieron varias cosas importantes dentro del nuevo estatuto que será el que rija durante algunos años el accionar de la Federación. Dentro de estas reformas importantes, ¿cuál cree usted que son las más destacables? Bueno, lo primero es dejar claro que este estatuto ya está alineado con el Estatuto General de FIFA y con el de Conmebol, cosa que es un mandato FIFA para que los estatutos de las asociaciones de cada país puedan ser aprobados. Creo que quedó establecido que el fútbol ahora es uno solo. Antes en el Ecuador teníamos el fútbol aficionado o amateur y el fútbol profesional. Hoy, de acuerdo a lo que está en todo el mundo, hay un solo deporte que es el fútbol, y toda la organización de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se encarga de todas las modalidades distintas. Ahí estará fútbol playa, fútbol femenino, fútbol base, fútbol baby fútbol, fútbol universitario de recreación. Entonces, todas las asociaciones provinciales, por ejemplo, tienen un año a partir de que este estatuto sea aprobado por el Ministerio para cambiar también los estatutos de las asociaciones, y pasarán de llamarse, como hoy por ejemplo ABNA es la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha, y se llamará simplemente Asociación de Fútbol de Pichincha. Es un cambio muy importante. Y esto es importante porque quizás a aquellas asociaciones que, como usted decía, llamadas Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha, pueden tener quizás mayores beneficios con este cambio, no únicamente del nombre, sino también del accionar, de la estructura. Sí, por ejemplo, nosotros en ABNA, como un órgano que ha sido siempre visionario, ustedes han visto que nosotros ya desde hace 3 años hemos implementado, por ejemplo, el torneo de ascenso, el torneo de ascenso femenino, que en realidad es fútbol aficionado, pero que ya lo está manejando la asociación directamente. Eso mismo deberán replicar en todo el país el resto de asociaciones provinciales de fútbol. En torno a las comisiones, tengo entendido que también hubo novedades, específicamente a los órganos judiciales, que pasan a ser ahora independientes de la administración de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Es así, tendrá que elegirse en los congresos todos los órganos judiciales, porque el mandato FIFA es que todos esos organismos tienen que ser independientes, no pueden estar o ser integrados por dirigentes que están en funciones en la federación o en las asociaciones. En torno a la comisión de arbitraje, ¿hubo alguna novedad, Nicolás? La comisión de arbitraje por mandato FIFA tiene que estar integrada por exárbitros, eso se mantiene, pero lo que sí se incorporó es un tema disciplinario, donde ya está en el estatuto los diferentes tipos de sanciones que se podrá poner, y se ha puesto eso acorde a lo que manda también el Código Disciplinario FIFA y Conmebol, que ya ha sido incorporado en la Federación. Eso permitirá que las sanciones que han sido muy criticadas en torno a los últimos acontecimientos ya puedan ser sancionados. Es decir, que acá se tomaron en cuenta también algunos argumentos que se esgrimieron desde la agremiación de los árbitros profesionales encabezados por el señor Muentes. La verdad es que siempre teníamos en mente hacerlo porque ahora viene un tema muy importante, que es el hecho de que tenemos que cambiar
todos los reglamentos para hacerle acorde al nuevo estatuto. Eso nos permitirá modernizar la estructura de estos reglamentos como comisión disciplinaria, como Comisión Nacional de Arbitraje, etcétera, haciéndolo ya no tan casuístico ni tan grande como es hoy, sino marcando un esqueleto que permita que los jueces puedan juzgar en base a ese paraguas. Nicolás, las preguntas finales para no robarle más tiempo. Otra de las novedades que acá me enteraba es que personas que estén desempeñando un cargo público no pueden ser parte del consejo, antes llamado directorio. ¿Cuál es la finalidad de esta reforma? Bueno, esta reforma también existía, es una reforma a nivel de forma, diría yo, porque en el principio básico existía antes, porque el fútbol es un deporte y el fútbol no se mezcla con la política. Entonces lo que se aprobó es que si es que yo, por ejemplo, soy candidato a una dignidad, mientras sea candidato tengo que pedir licencia si es que tengo alguna función en un órgano deportivo, y si es que gano la elección necesariamente tengo que renunciar. Y también en ese artículo se habla de que si es que miembros que han sido juzgados y suspendidos o sancionados por la Comisión de Ética, sea de FIFA, de Comebol o de la Federación, tampoco pueden participar en esos, no pueden formar parte de los órganos de administración de la Federación o de las asociaciones. ¿Y esto aplica solo para quienes aspiren a ser electos en una elección? Es decir, por ejemplo, una alcaldía, una prefectura, una concejalía, asambleísta, o también para alguien que quizás entre al sector público? No, también hablamos de que pueden ser funcionarios que han sido nombrados por la función ejecutiva. Es decir, un ministro, por ejemplo, que esté en funciones no podría ser parte del Consejo. ¿Alguien que quizás sea nombrado por la función legislativa? Por ejemplo, pongo un caso de ser asesor de un asambleísta. Es una función pública y por lo tanto también estaría impedido. Perfecto. Las dos finales. El tema de la reelección, ahora tengo entendido que también va acorde a lo que dice la ley del deporte y a la recomendación de FIFA. 3 periodos como límite máximo. La verdad es que la ley del deporte permite 2 periodos consecutivos y después podría volver a ser a tener esa dignidad dejando un espacio en blanco o vacío. Pero nosotros como federación y como dirigentes del fútbol hemos optado por aceptar la sugerencia FIFA que sean 3 periodos, de tal forma que garanticemos la alternabilidad. En la ley del deporte podrían ser más. Perfecto. Y la última, la decisión fue unánime. ¿Esto quiere decir a su criterio, Nicolás, que por ejemplo, y hablando en un tema netamente electoral del tema de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, se allana el camino para una reelección de Francisco Egas? Bueno, yo pienso que fue unánime porque la comisión encargada de la reforma trabajó durante mucho tiempo y esto demuestra la madurez de la dirigencia deportiva del país, e incluso en cosas que pensábamos que iban a ser un poco irreconciliables se logró negociar. Pero ABNA, a quien yo represento, siempre ha pensado que hay que darle la oportunidad nuevamente al presidente Egas, porque ha demostrado trabajo, estamos en el Mundial, y sobre todo porque a pesar del año tan difícil o del periodo tan difícil que le ha tocado con pandemia, arrastrando el déficit con que se recibió la federación, etcétera, las cosas van caminando. Así es que yo personalmente pienso que el momento que hay una elección, él tiene la mayor opción para poder reelegirse. Nicolás, le quiero agradecer por su tiempo, le mando un abrazo y los mejores éxitos siempre. Igual para ustedes y muchas gracias por las llamadas, siempre a las órdenes. Muy amable. Ha sido Nicolás Vega, el gerente de la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha, ABNA, con quien hemos conversado acerca del Congreso que se dio hoy en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y del cual hubo muchas novedades. Este Congreso Nacional conjunto de las ramas del fútbol aficionado y profesional. Dentro de las principales novedades hay unificación entre el fútbol profesional y el fútbol amateur. Vamos a hacer una pausa y regresamos.